Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos abrir tu palabra, queremos estudiar y meditar en ella, pero no podemos hacerlo sin la dirección del Espíritu Santo. Permite, Señor, que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente para que podamos entender lo que tu palabra dice. Y Señor, por favor, úsame solo como un instrumento. Quiero que mi voz no se escuche en este momento. Quiero que incluso yo y todos los presentes podamos recibir una bendición de parte de este mensaje y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hablar acerca de la fe verdadera, porque necesitamos fe para creer en la esperanza. Necesitamos fe para creer que aún en medio de este mundo de crisis, todavía hay esperanza. Es necesario tener fe, porque así como una enfermedad física va deteriorando el cuerpo de una persona, una persona que está enferma se siente débil, no puede realizar todas las actividades. La enfermedad del pecado también causa debilidad. De pronto no tenemos interés por querer mejorar, por querer cambiar nuestra situación. Y lo que es peor, llegamos a acostumbrarnos a sufrir o a tener una vida lejos de Cristo Jesús. ¡Qué terrible! Qué terrible es tener que acostumbrarse a una situación de esa manera. Ya no hay necesidad de tratar de cambiar. Sin embargo, para eso es necesario la fe verdadera. Y me llama la atención el título, porque si decimos que hay fe verdadera, ¿significa entonces que hay una fe falsa? ¿Significa entonces que hay una fe que no es verdadera? ¿Hay una fe que no es real? ¿Por qué tendríamos que diferenciar entre fe verdadera y fe falsa? Porque tenemos que especificar y decir específicamente que el título del tema de esta noche es fe verdadera. ¿Qué significa la fe? La fe es creer en algo que no podemos ver. Pero aun cuando podemos creer en algo que no vemos o decir que creemos, quizás sea una fe falsa. Pero hay formas de demostrar si la fe es verdadera o falsa. Yo admiro a los contadores, para empezar, la forma en la que cuentan el dinero, ¿verdad? ¿Han visto a los contadores contando el dinero? Mueven los dedos de una forma impresionante. Pero ¿saben qué es lo que admiro de los cajeros del banco que están contando dinero cuando es una cantidad grande? Están contando y de repente perciben algo, apartan el billete y lo dejan a un lado y siguen contando. Y cuando ponen más atención, ese billete es falso. Yo digo, wow, de verdad conocen los billetes de estas personas. ¿Cómo es que en medio de esa agilidad donde están pasando, de repente sienten algo distinto y lo apartan? ¿Cómo es que nosotros podemos aprender a identificar algo que es verdad y algo que es falso? Yo quisiera preguntarles, ¿a quién le gusta que le mientan? Levanten la mano. A nadie le gusta que le mientan, ¿verdad? Algunos dicen, aunque me duela, pero dime la verdad. Habla de frente, dime realmente lo que hiciste. En realidad, a todos nos gusta la verdad, pero ¿cómo podemos identificar si nuestra fe es falsa o es verdadera? Porque si a nadie le gusta que le mientan, entonces a nadie debería gustarnos mentir, ¿no es cierto? El problema es que no nos gusta que nos mientan, pero nos gusta mentir. ¡Qué interesante! Y la Biblia habla al respecto. La Biblia dice, hay una regla: trata a los demás como quieras que te traten. Si tú no quieres recibir mentira, entonces tú sé honesto. Pastor, ¿cómo puedo detectar si mi fe, la fe que yo tengo, porque yo tengo fe, yo creo en Dios y no lo he visto, eso es fe, pero mi fe es falsa o es verdadera? Quiero decirles que el día de hoy vamos a hablar de una mujer que estaba enferma. Quienes conocen la historia en la cita bíblica, en el texto bíblico que se leyó hace un momento, podremos saber de quién se trata.
Y hablar de una enfermedad es realmente una situación difícil para la persona que está en la enfermedad, pero también para los seres queridos de esta persona que está enferma. Las enfermedades pueden causar mucho dolor, tanto para la persona, repito, como para los familiares. Es desgastante físicamente, económicamente, moralmente. Llega el punto en el que amas a tu ser querido, en que no quieres que se muera, pero llegas al punto de estar cansado y decir: Señor, por favor, haz tu voluntad. Y aunque esa persona tristemente puede llegar a fallecer, cuando lo hace, la persona siente dolor porque ha perdido a su ser querido, pero una sensación de tranquilidad porque ha dejado de sufrir. Qué triste. Y hay enfermedades terribles. La diabetes va desgastando la vida de la persona. Mi abuela materna murió, no voy a decir por diabetes, porque aunque tenía diabetes, murió por su falta de cuidado a esa enfermedad. Ella sabía que tenía diabetes y fue totalmente irresponsable en su alimentación, y le quitaron un pie, después le cortaron un poco más, después la otra pierna, y fue una muerte terrible. Y es desgastante. Cuando una persona está enferma, de pronto podemos sentir que las esperanzas se van, y como dije hace un momento, se vuelve desgastante, cansado. Nadie quiere estar en una situación así. Los que hemos tenido la oportunidad de llegar al hospital sin tener a un familiar en el hospital, desde que entramos al hospital se siente un ambiente tenso, ¿no es cierto? Hay un ambiente de tensión, hay un ambiente de tristeza, hay un ambiente de preocupación. Antes de hablar de esta mujer enferma, es necesario que nosotros sepamos algo que la Biblia menciona. ¿Saben ustedes que la Biblia la escribieron personas como tú y como yo? Personas que pudieron haberse equivocado, seres humanos que cometían errores, pero que, gloria a Dios, creemos firmemente, yo así lo creo, que la Biblia es inspirada por Dios. Dios no dictó la Biblia, ¿está bien? No dictó palabra por palabra. Las palabras que aparecen en la Biblia son de pensamiento humano, pero el mensaje de la Biblia es 100% divino. Yo así lo creo. La Biblia tiene un mensaje divino. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque interesantemente el pasaje o la persona que vamos a estudiar el día de hoy aparece en los 3 evangelios. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A manera de conocimiento, déjenme decirles que no todos los 4 evangelios fueron parte de los 12 discípulos de Jesús. Solo 2 de los evangelistas fueron parte de los 12 discípulos de Jesús. Mateo, un discípulo de Jesús, es decir, uno de los 12, y Juan. Marcos y Lucas no, y de hecho Lucas lo dice en su evangelio. Al inicio de su evangelio él dice: yo tuve que investigar, hacer un estudio a fondo para poder escribir mi evangelio. Ahora, la historia que vamos a mencionar aparece en los 3 evangelios. Ojo con esto. Cuando los 3 evangelios, porque Juan tiene una forma de escribir de forma distinta. De hecho, solo aparecen 7 milagros de Jesús en el evangelio de Juan. Pero cuando los 3 primeros, que son los más narrativos, mencionan a un caso, quiere decir que este caso es especial, es inusual. Hay algo interesante que resaltar, porque los 3 lo mencionan. Hay casos, hay personajes o eventos de Jesús que solo me lo menciona un evangelista, pero este en particular es mencionado por los 3. Ahora, hay un dato más que es importante que yo pueda compartir con ustedes para poder entender bien el mensaje de esta noche. Los 4 evangelios hablan de la vida de Jesús, pero desde perspectivas diferentes, y esto es normal. Si nosotros, ojalá y no, porque aunque nos gusta el chisme, de repente nos gusta el chisme, ¿verdad? Aunque nos gusta el chisme, nadie desea que alguien se accidente. Pero si tuviéramos la oportunidad de ver un accidente, 4 de nosotros
en una esquina, colocados cada uno en diferente esquina, el mismo accidente a la misma hora, cada uno de nosotros daría una percepción distinta del accidente. Cada uno diría, no, yo creo que el carro blanco tuvo la culpa, porque el rojo venía dando vuelta. Mi carro es rojo, pero no, era yo el carro rojo venía dando la vuelta y ahí se extinguió. El otro diría, no, el carro es rojo, porque a él le tocaba la preferencia. Y cada quien tendría una historia distinta. Oye, pero vieron el mismo accidente, pero cada quien desde una perspectiva. Los cuatro evangelistas hablan de Jesús, pero resaltan cosas distintas de Jesús. Les doy 2 ejemplos solamente. Mateo presenta a Jesús como rey, el rey de reyes. Por eso inicia su evangelio en Mateo capítulo 1 presentando su genealogía y dice que en la genealogía de Jesús aparece el rey David. David es linaje de un rey, es linaje de un rey, por eso es el rey de reyes. Qué interesante, ¿verdad? En cambio, el evangelista Juan, de paso, mi evangelio favorito es el evangelio de Juan. El evangelio de Juan presenta a Jesús como un pastor. Eso es lo que hace el evangelista Juan. Es el mismo personaje, pero lo presentan de diferentes perspectivas. Pastor, ¿y de qué nos interesa tanto eso? Ahorita vamos a hablar de Mateo. Vamos a resaltar lo que Mateo dice acerca de este personaje. Déjenme decirles que en Mateo, en los capítulos 8 y 9, aparecen 9 milagros de Jesús. 9 eventos en los que Jesús manifiesta su poder. Interesante. Pero Mateo presenta a estos 9 milagros divididos en grupos de 3. 3. ¿Por qué hace eso Mateo? ¿Por qué agrupa los milagros en 3? Recuerden que aunque fueron escritos por humanos, la Biblia fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Y Dios quiere darnos un mensaje a través de esto. Quiero decirles lo siguiente: en los primeros 3 milagros que aparecen en Mateo capítulo 8, aparece la curación de un leproso, la curación de un siervo del centurión y la curación de la suegra de Pedro. Interesante es que en estos 3 primeros milagros, las 3 personas no son judías y la suegra de Pedro era una mujer que tenía problemas con la sociedad. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está dando a entender, y Mateo lo explica en su evangelio, que lo primero que quiere hacer saber Jesús en esta ocasión y en esta noche es que tiene el deseo de realizar un milagro para cualquier persona que así se lo permita, porque Jesús no hace exclusión de personas. Qué bonito, qué lindo. Jesús me ama y me puede ayudar en la necesidad y en la crisis que yo tenga. No importa mi condición social, mi color de piel, mi estatura, mi peso. No importa el pecado y el grado de maldad que yo tenga. No importa que tanta maldad haya hecho. El Señor Jesús tiene un milagro que hacer en la vida de nosotros. ¡Qué impresionante! Pudo sanar a un leproso. ¿Saben quién era un leproso? Una persona que tenía que gritar todo el tiempo: inmundo, inmundo. Jesús sanó al siervo de un centurión. Era un enemigo. El centurión era enemigo del pueblo de judío. Y Jesús lo sana. Los judíos se pudieron haber enojado con Jesús y le dijo: oye, Jesús, sana a los nuestros, no a los enemigos. Sanó a la suegra de Pedro, una mujer que tenía problemas con la sociedad. Jesús alcanza a los excluidos, aquellos que aparentemente nadie quiere, aquellos que creen que son muy malos, aquellos que creen que ya no hay esperanza para ellos. A ellos Jesús les dice: hay un lugar para ti también en el reino de los cielos. El segundo grupo de 3 milagros, recuerden que son 9 milagros, cada uno dividido en 3
milagros, los primeros reflejan la intención de Jesús al no excluir a ningún grupo. Obviamente también sanó a judíos, pero en esta ocasión está resaltando la intención de alcanzar a aquellos excluidos. Ahora, en los segundos 3 milagros, Jesús demuestra su poder cuando calma la tempestad. Jesús demuestra su poder, número 2, sanando a los 2 endemoniados gadarenos. Y Jesús demuestra su poder cuando sana a un paralítico. ¿Por qué Mateo presenta ahora estos 3 grupos, segundo grupo de 3 milagros? La tempestad en la Biblia es símbolo de crisis precisamente. Lo que Jesús está diciendo es que no importa cuál sea la crisis, la tempestad, Jesús tiene poder para calmar esa tempestad. La Biblia dice que había una gran tempestad, Jesús estaba durmiendo, los discípulos se desesperaron, se acercaron: oh maestro, sálvanos, ¿qué no te das cuenta que perecemos? Jesús se levantó, habló con una voz potente, con la misma voz que creó el universo, y dijo: calla y enmudece. Y dice la Biblia que el mar y el viento se tranquilizaron. Yo no sé ustedes, pero a mí me hubiese gustado estar allí. Porque los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedece? ¿Quién? El Rey de Reyes, Jesús mismo. Ese Jesús en el que yo he aprendido a creer, ese es el Jesús que hoy nos está diciendo: ¿qué te preocupas? ¿Cuál es tu aflicción? Yo puedo calmar el viento, puedo calmar el mar. ¿De qué te preocupas? El segundo milagro en este segundo grupo es cuando 2 endemoniados gadarenos, dice Mateo, estaban poseídos por una legión de demonios. Todos le tenían miedo porque eran violentos, y cuando vieron a Jesús, corrieron. ¿Y saben qué dice la Biblia? Me impresiona, porque ese es el Jesús en el que yo he aprendido a creer. Me impresiona que cuando corrieron delante de Jesús, ¿saben qué hicieron los endemoniados? Se arrodillaron delante de él y le dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Porque los demonios se rinden ante mi Jesús. Los demonios no pueden hacerle frente a Jesús. ¿Es Satanás mismo el que te está atacando? ¿Es Satanás mismo el que te está atormentando? Jesús dice: ¿de qué te preocupas? Satanás está doblegado a mi poder. ¿Saben qué es lo más impresionante? Es que aun cuando Satanás tiene poder, no puede hacer nada sin que mi Jesús se lo permita. ¡Qué impresionante! ¿Hay esperanza en medio del mundo de crisis? Si estamos con Jesús, sí hay esperanza. Un paralítico fue sanado por Jesús. Aun cuando hay enfermedades, nosotros podemos pensar y decir: Jesús tiene el poder para sanar esa enfermedad. No importa a qué situación, catástrofe nos enfrentemos. No importa si es mismo Satanás o sus demonios que están atacando nuestro hogar. Porque aunque suena paradójico, nosotros que estudiamos la Biblia descansamos. Y Satanás nunca descansa, siempre procura hacer daño a los hijos de Dios. Quiero compartir con ustedes lo que El Camino a Cristo, página 100, dice: ninguna calamidad puede aquecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello su interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La relación entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por el cual hubiera dado a su Hijo amado. ¡Qué impresionante! Pone atención en nosotros como si fuéramos los únicos. Cuando tú oras, el Señor te está prestando atención como si no hubiera nadie más en el mundo, y tú eres lo más importante para el Señor. ¡Qué impresionante! Y aún así nos sentimos en un mundo sin esperanza. ¿Por qué? Porque no tenemos una fe verdadera.
los últimos 3 milagros, Jesús sana a 2 mujeres, a 2 ciegos y a un hombre con problemas de hablar. El tema de los milagros es el poder de una fe vivificante. En este último grupo hace énfasis en una fe vivificante, en una fe verdadera, en una fe genuina, una fe que transforma, una fe que cambia la vida. Esa es la forma de saber si nuestra fe es real o es falsa. Cuando hay una fe, la fe en Jesús produce un cambio. La otra vez un hermano me preguntaba y me decía: pastor, ¿cuál es la similitud que existe entre arrepentimiento y reforma? Le dije: arrepentimiento, hermano, es algo que tenemos a solas con el Señor. Nadie sabe si estamos arrepintiéndonos de corazón o no. Nadie puede juzgar. Solo Dios y tú sabes si el arrepentimiento es genuino. Lo que sí es notorio es la reforma. Porque cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces por ende, de forma natural, se produce una reforma, un cambio. Y eso sí que es notorio. El problema es que puede haber una aparente reforma sin un arrepentimiento. Pero repito, eso solamente lo sabe Dios y tú. Esta fe cambia vidas. Esta fe que produce cambios de vida, precisamente habla de esta mujer. Mateo capítulo 9. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 9. Hablemos de esta mujer que yo estoy seguro que más de alguno ya hemos escuchado hablar de esta mujer. Mateo capítulo 9, en Marcos 5 y en Lucas 8. Pero ahorita vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 20. Vean lo que dice Mateo 9, 20. Y aquí vamos a ejemplificar acerca de la fe verdadera. En esto, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Dice la Biblia que había una mujer que tenía flujo de sangre desde hace ¿cuánto? 12 años. 12 años. Esta es una enfermedad que es común hasta el día de hoy. Incluso todavía el día de hoy existen mujeres. Una de las primeras experiencias de asistir a un servicio fúnebre impactante como pastor fue a inicios de mi ministerio, cuando tuve que ir a un funeral de una niña de 13 años que había muerto a causa de flujo de sangre. Una persona que está en un flujo de sangre constante pierde demasiadas energías, puede manifestar una debilidad tremenda. Esta mujer tenía 12 años que había sufrido por flujo de sangre. Ahora, como ya dijimos, el problema de una enfermedad no es solamente lo que pasa en el cuerpo de la persona, sino lo que ocurre alrededor de ella también. De pronto hay personas que empiezan a abandonarte porque aunque quieren ayudarte y ven que no pueden, entonces empiezan a hacer a un lado. Y la mayoría de las personas, y en esta pandemia que acaba de pasar, quiero decir que acaba de pasar porque todavía, ¿verdad? Como que está entre que ya se va y todavía. Pero en esta pandemia fue triste ver a personas que veían meter a sus familiares al hospital y no los volvían a ver porque no había forma de hacer un funeral. Qué triste. ¿Se imaginan cómo se sentía esa persona, ese enfermo, luchando entre la vida y la muerte, solo, sin poder ver a su familia? La Biblia también lo dice, que el corazón alegre constituye buen remedio. Pero ¿cómo podía estar alegre esa persona si le ausentaban de su familia y en entendibles circunstancias se pedía un distanciamiento? Esta mujer, según el comentario bíblico, dice que estaba sola. Su familia había dejado de apoyarle. 12 años sufriendo con esta enfermedad. Ahora, Marcos capítulo 5, quiero que vayan a sus Biblias. En Marcos capítulo 5 estamos hablando del mismo personaje.
En Marcos capítulo 5, versículos 25 y 26, de paso, mientras buscamos, hago un paréntesis para decir, cuando un pasaje aparece en los 4 o en los 3 evangelios, es conveniente leer todos los evangelios para saber la historia completa, porque algunos dicen una parte y otros dicen la otra. Marcos 5, el 25 y 26, vean qué dice. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, esto ya nos lo dijo Mateo, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes le iba, ¿qué cosa dice la Biblia? Peor. Ahora, esto se vuelve todavía más interesante y frustrante a la vez, porque dice la Biblia que aún cuando estaba enferma de hacía 12 años, había dedicado tiempo gastando todo su dinero en doctores. Y es que en algunas ocasiones tú y yo depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza en aquella persona, aquella cosa, aquel objeto, aquella situación, aquel trabajo, que cree que es lo que nos va a ayudar a salir de la crisis. Pero al igual que esa mujer, no nos ayuda y la situación se vuelve peor. Es frustrante. Es frustrante. Es entendible cuando una persona está cruzada de manos y no recibe ninguna bendición. Ah, bueno, porque tú no estás haciendo. Pero aquella que hace, aquella que se esfuerza. Hay personas que salen todos los días muy temprano de su casa, cuando el sol a veces ni ha salido, salen a trabajar y regresan muy de noche, así lo dice la Biblia, pero sienten que no están haciendo suficiente. Sienten que no es suficiente, sienten que no alcanza, que no, el dinero no es suficiente, que los problemas no se acaban. ¿Qué hago, Señor? Es desesperante, es frustrante, ya no sé hacia qué ir. Y cuando llega una situación así, ¿te has encontrado a un enfermo desesperado? ¿Has visto a un enfermo desesperado? ¿Cómo es un enfermo desesperado? Acepta cualquier remedio. Oye, pero es amargo, no me importa, lo que quiero es ¿qué? Sanar. Cuando nos casamos recientemente con mi esposa, creo que teníamos un mes de casados, le di una sorpresa interesante. Una mañana desperté y tenía un dolor, pero el dolor se fue intensificando y recuerdo que teníamos junta de pastores ese día. Afortunadamente estaba en Quintana Roo, la junta era en Chetumal y estábamos a 1:30 de camino. Pastor que llegó a buscarnos, me vio con el dolor, me llevó a un hospital ahí en Carrillo Puerto. En Carrillo me dijeron no podemos atenderlo, así que tuvieron que llevarme en el carro del pastor a Chetumal. Yo iba pataleando el asiento y mi esposa me agarraba de la mano, pero pues ¿qué más podía hacer? Yo creo que ese momento pensó, salió defectuoso este muchacho, ¿verdad? No tenemos ni un mes y ya se está muriendo. Lo bueno que era joven todavía, ¿verdad, mi esposa? Yo recuerdo, hermanos, que ese día el médico determinó después, yo no sabía en ese momento que tenía, que una piedra del riñón estaba saliendo. Si alguien ha tenido una experiencia así, es dolorosa. Dicen que en los varones es el parto de los varones, ¿verdad? Cuando yo llegué al hospital, se supone que porque no llegué a la zona de urgencias, hay que hacer un registro. Yo no sé, yo no pensé en el registro. Yo entré haciendo a un lado a todo el mundo, vi una camilla, me acosté y vi a una enfermera y le dije, no sé qué tiene que hacer, pero quíteme este dolor, por favor, porque ya no lo aguanto. Llegaron con una inyección, me inyectaron y se calmó un poco el dolor. Una persona enferma, y lo que estoy diciendo posiblemente es leve a comparación de otras enfermedades que ya han intentado, empieza a hacer lo que sea, tomar lo que sea, no importa, pero oye, esa persona que te está recomendando no es médico, no, pero dice que a él le sirvió, yo me lo voy a tomar. Llega el punto en que tomas tantas cosas que no sabes ni qué cosa te ayudó a curarte.
¿Por qué? Porque uno es desesperado. Saben que lo mismo pasa con la vida cotidiana. Llega un momento en el que empezamos a desesperarnos por ver que nuestra situación no mejora en cualquier ámbito, y por eso es que hay personas que recurren a hechiceros, hay personas que recurren a curanderos. Por favor, haz una limpia porque todo me sale mal, porque nada me sale bien, porque por más que intento las cosas no mejoran. Por favor, haz un amarre con mi esposo porque descubrí que me fue infiel, y solo si hace un amarre entonces va a poder ser fiel y va a tener ojos solo para mí. Lo triste y defraudante es que este tipo de soluciones solo gastan tus recursos y nada mejora, y al contrario, dice la Biblia, la situación se pone peor. Quiero que nosotros estemos colocándonos en la vida de esta mujer. 12 años, su familia no está, ha gastado sus recursos, ya no hay médicos, todos los médicos le han hecho lo que sea y nada ha funcionado. Esa mujer realmente está desahuciada. Ese momento, queridos hermanos, es cuando aparece, cuando ocurre esa situación de desesperación, de crisis, cuando parece ser que la esperanza se empieza a agotar. Y Marcos capítulo 5, versículo 28, dice la Biblia, porque decía: si toco tan solo su manto, Él me salvará. Dice la Biblia, queridos hermanos, que esto era lo que ella anhelaba, por lo menos tocar el manto de Jesús. Pero Lucas capítulo 8, versículo 43, vean lo que dice la Biblia en Lucas 8, 43. Lucas capítulo 8 menciona algo que los demás evangelistas no mencionan, por eso es necesario ir a la Biblia. Lucas 8, 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre de hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, porque ninguno podía haber sido curada, por ninguno había podido ser curado. La cura que menciona se traduce en el griego como terapia. Ninguna terapia que habían intentado los médicos había sido suficiente para curarla. Vean lo interesante: ya ha gastado en todo, ya ha hecho de todo y no encuentra absolutamente ninguna mejora para su problema. Pero de pronto, en ese momento de crisis de esa mujer, por eso hago hincapié una vez más en la escenografía que vemos, yo me imagino que a esa mujer empezó a brillar una estrella, empezó a iluminarse. Cuando llega el momento en el que ya no crees que hay algo más que se pueda hacer, aparece ese rayo de luz. Es posible que muchos de nosotros hoy vengamos como esa manta negra, ya desesperados. Me invitaron a una campaña, voy a ir a ver qué de bueno sale. Voy a ir a ver qué sucede. Pero aquí el Señor te ha traído porque hay un rayo de esperanza. Y dice la Biblia que ella tenía el deseo en su corazón y tenía el anhelo de por lo menos tocar el manto de Jesús. Hay algo interesante que yo quiero resaltar en esta parte. La Biblia dice que esta mujer había escuchado hablar de Jesús. El comentario bíblico dice que esta mujer había escuchado que había sanado enfermos. Tenía ya Jesús la fama de sanar enfermos. Ya había visitado todos los doctores, ya había gastado su dinero, ninguno había dado resultado. Pero de pronto surge alguien que no es doctor, pero que sí sana enfermos. Esa estrellita empezó a brillar. ¿Y si lo intento? Ya intenté todo. ¿Qué puede resultar mal? Ya estoy en la peor circunstancia de mi vida. ¿Qué puede ser peor? Si me muero, pues sería una bendición morirme, porque ya no soporto esta situación. Pero antes de dejarme morir, pensó esa señora, quiero ir a ver a ese médico que sana enfermos sin ser médico.
quiero ir a verlo. Y entonces fue hacia donde estaba Jesús. Y dice la Biblia que se dirigió hacia donde estaba Jesús, y entonces cuando se dirigió hacia Jesús, vio que había mucha gente que se le amontonaba porque Jesús ya era famoso. Había mucha gente que iba cerca de Jesús porque Jesús les daba de comer, porque Jesús les hablaba bonito, porque Jesús sanaba y quitaba sus dolencias. Así que la gente le amontonaba y le seguía, y ella no sabía cómo acercarse a Jesús, pero aún algo más, le daba pena, tenía miedo a acercarse a Jesús. Y ella pensó y dijo: si tan solo tocara su manto, yo pudiera ser sana. La Biblia dice que esta mujer se acercó entre la gente, aún con su debilidad, tocó el manto de Jesús y al instante quedó sana. La hermana Elena G. de White dice, la Biblia menciona que Jesús dijo: alguien me ha tocado, y la hermana Elena G. de White reafirma que un espíritu de curación, de sanación, salió del cuerpo de Jesús. Él sintió eso. Ahora, aquí hay algo interesante. Siempre hemos dicho que cuando Jesús quiere tener un encuentro contigo, es Él el que toma la iniciativa. Cuando Dios quiere encontrarse contigo, es Él el que toma la iniciativa. Cuando leemos este pasaje, pareciera ser que esta es una excepción. Pareciera ser que esto es algo insólito. Por primera vez hay en la historia una mujer con flujo de sangre de hacía 12 años, que había gastado todo en sus médicos, que llegó a Jesús sin que Dios la buscara. ¿Es eso en realidad posible? Tenemos que desbaratar la historia para saber si eso es posible. ¿Puedes tú ir a Jesús sin que Él te busque primero? ¿Puedes tú tener ese encuentro con Jesús sin que Él tenga esa iniciativa? ¿Somos nosotros los que podemos tener una iniciativa para acercarnos a Jesús? Tenemos que desbaratar, y aquí está el meollo, la parte central del tema de esta noche: fe verdadera. ¿La mujer tenía fe, sí o no? ¿Ejerció un grado de fe, sí o no? ¿Cuál era el tipo de fe que ella tenía? ¿En qué creía ella? Que si tan solo tocaba el manto de Jesús podía ser sana. Creía en que Jesús tenía el poder para sanarla. Quiero decirles lo siguiente, hermanos. Creer que una persona se puede acercar a Jesús y desarrollar ese grado de fe de manera propia y por iniciativa de ella es imposible. No hay forma de que una persona pueda ejercer ese grado de fe de manera sola. No se puede. Pastor, pero entonces, ¿cómo explicamos este pasaje? Sería bueno cerrar la Biblia y decir: hermanos, hasta aquí, ya lo demás no lo entendemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender este versículo? ¿Cómo podemos entender este pasaje? ¿Cómo sabemos que esa mujer se acercó? Gloria a Dios, porque la Biblia dice que la deidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el que convence a la humanidad de pecado es el Espíritu Santo. Y no dudo, hermanos, y la sierva del Señor lo reafirma, que fue el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, la que llevó a esa mujer a creer en Jesús. Fue el Espíritu Santo la que llevó a esa mujer a acercarse a esa multitud. Fue el Espíritu Santo el que llevó a esa mujer para que tocara el manto de Jesús. ¿Saben lo que estoy diciendo? ¿Podemos comprender lo que estoy diciendo? La deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, trabajando juntos por la salvación de la humanidad. ¡Qué bendición! ¿De qué hay que temer? ¿A quién hay que atemorizar? ¿Por qué debemos de vivir en un mundo en crisis? ¿Por qué tenemos que vivir en un mundo a oscuras?
si la deidad, el mismo Dios, está haciendo todo lo necesario para salvar a sus hijos? Quiero terminar diciendo lo siguiente. No es casualidad que tú te encuentres hoy en esta ocasión. No es solamente por una invitación a una campaña que tú recibiste. No es porque no tenías otra cosa que hacer, porque no querías rechazar al hermano, porque te invitó con una sonrisa que no podías rechazar. La única respuesta de que tú estés aquí es porque el Espíritu Santo te ha tomado y te ha traído para encontrarte con Jesús. La Biblia dice, Lucas capítulo 8, versículo 48, que cuando Jesús pudo hablar con esa mujer, le dijo, hija. ¿Saben qué impactantes son estas palabras para esta mujer? ¿Saben qué le está diciendo? Tú eres una hija de Dios también. Jesús, pero mi familia me abandonó. Yo no tengo recursos. Soy una mujer que no tiene nada. Pero eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Es lo primero que quiere dejar en claro Jesús. Hija, hijo. Jesús le dice, tu fe te ha, ¿qué cosa? ¿Saben por qué le dice Jesús eso? Porque Jesús no está interesado solamente en en sanar nuestras dolencias. Jesús no está interesado solamente en equilibrar tus problemas económicos. Jesús no está interesado solamente en mejorar tu relación con tu matrimonio. No está interesado solamente en mejorar la relación con tus hijos. Jesús está interesado en la salvación de cada uno de nosotros. Jesús quiere salvarte. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener vida eterna. Quiero agradecer a Dios porque el Espíritu Santo te ha traído a este lugar. Quiero agradecer a la deidad porque están haciendo todo su esfuerzo para que tú y yo podamos ser salvos. La pregunta es, ¿podremos tener la respuesta que tuvo la mujer con flujo de sangre? ¿Podemos ejercer esa fe verdadera y creer que no hay necesidad de seguir buscando por otro lado? Deja de gastar recursos en otro lado. La mejor opción es buscar a Cristo Jesús. La fe verdadera que el Señor pide de nosotros sirve para los momentos difíciles, hermanos. Nosotros no podemos guiarnos bajo sentimientos, bajo emociones. Durante esta semana, el Espíritu Santo estará hablando a tu corazón. No creas que vas a sentir algún cosquilleo en el estómago. He escuchado personas que dicen, es que no siento las ganas de aceptar el llamado del Señor. No necesitas sentir. Cuando hablamos de fe verdadera, los sentimientos no funcionan. Si esta mujer se hubiese dejado llevar por los sentimientos, ni siquiera hubiese ido a ver a Jesús. Todos los médicos la habían rechazado. Ningún médico la había sanado. ¿Por qué este hombre que no era médico la iba a sanar? Porque la fe no se mide en sentimientos. La fe es creer que cuando Jesús dijo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aun cuando tus sentimientos digan que te sientes solo, por fe crees que Jesús está contigo porque Él así lo dijo. La fe quiere decir que cuando aún pareciera ser que Jesús ya no va a venir, la fe dice que Jesús sí viene porque Él lo prometió en su palabra. Eso es la fe. No tiene que ver nada con sentimiento. Y yo quiero preguntar en esta hora, pensando en que es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos habla, el que nos dirige y quiere hacerlo, ¿hay alguna persona entre nosotros que quisiera ponerse de pie en esta hora y decir, yo quiero dejarme guiar por el Espíritu Santo? Si es el Espíritu Santo el que llevó a esa mujer a los pies de Jesús para poder ser sanada, yo quiero que el Espíritu Santo me guíe para encontrar cuál es la mejor solución.
Que el Espíritu Santo me guíe para dirigir mi vida hacia la patria celestial. El canto que se cantó a su momento es impresionante y es imposible poder sentir escalofríos cuando el clamor final se escuche, cuando los muertos en Cristo se levanten y veamos a ese Rey de Reyes venir en las nubes de los cielos. Será impresionante, hermanos. ¿Quieres estar en ese lugar? ¿Quieres que el Espíritu Santo te guíe hasta ese lugar? Ponte de pie en esta hora y dile: Señor, permite que el Espíritu Santo me guíe. Habló a través de los profetas, ha iluminado nuestra mente, llevó a esa mujer, trajo a cada uno de nosotros hasta este lugar. El Espíritu Santo sabe lo que hace. Puedes confiar en Él. Colócate en pie, queremos hacer una oración por ti. Yo quiero invitarles para que cada noche, la temática tiene un seguimiento. Así que es importante que tú puedas venir cada noche para que el Señor pueda seguir tocando nuestros corazones. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es impresionante, Señor, ver cómo la deidad completa trabaja en favor de la salvación de la humanidad. Señor, somos miserables, somos pecadores. ¿Por qué das tanto por nosotros? Sin duda alguna, el amor que tienes por nosotros es la mejor respuesta a esta pregunta. El Espíritu Santo llevó a esa mujer a los pies de Cristo Jesús. Queremos que el Espíritu Santo nos lleve a los pies de Cristo Jesús para que nos sane de cualquier enfermedad del pecado, para que transforme nuestra vida, para que haya luz en medio de esta crisis, en medio de este mundo oscuro. Señor, queremos pedirte que el Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros y nos traiga de vuelta el día de mañana, porque sin duda tienes un mensaje más para nosotros el día de mañana. Pedimos tu bendición y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.